Bueno, amados hermanos, buenas tardes, estamos aquí una vez más. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar este tiempo con una oración para ponernos en las manos de Dios. Señor Dios, en esta tarde te pedimos de tu presencia, de tu guía, que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca para que yo pueda transmitir aquello que tú quieres, que sepamos nosotros de los dones maravillosos que nos has dado, de esos regalos que hemos recibido. Te pido, Señor, de tu benevolencia, de tu misericordia, acompáñanos, Señor, en este tiempo. A ti te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, vamos a empezar con este tema que se llama el día de hoy, identificando los dones. ¿Qué son los dones espirituales y cómo nosotros podemos saber que cuando estamos haciendo algo es directamente por medio del Espíritu Santo? Debemos en primer lugar diferenciar entre lo que son los dones espirituales y los talentos naturales. De hecho, todos y cada una de las personas que nacemos en este mundo traemos ciertos talentos innatos, y cada quien, esos talentos dependen de su herencia y dependen del entorno donde están viviendo. De esta manera, hay personas que viven en familias que tienen un talento especial para la música, para el dibujo, sobre todo se ha visto en las artes, ¿no? Tenemos ejemplos claros como la familia de Johann Sebastian Bach, que él, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, todos eran músicos, y músicos que dejaron cosas que han perdurado a través del tiempo. Ellos no solamente les gustaba la música, sino que también tenían talento y la posibilidad de desarrollar esas habilidades y esas características al haberse desarrollado en esa familia. También cada uno de nosotros podemos llegar a tener diferentes talentos, diferentes cosas que sabemos hacer, unos que son para la mecánica, que son muy buenos, que son capaces incluso de simplemente ver un aparato, saber cómo está hecho y cómo trabaja, y si es necesario meterle mano y repararlo, bueno, pues eso lo pueden hacer. En cambio, otros carecemos de ese talento, o sea, tenemos desgraciadamente no la capacidad de ni siquiera de entender cómo funciona un mecanismo, menos aún cómo arreglarlo. Y lo digo a título personal. O sea, cuando me he enfrentado a la necesidad de tener que desarmar un aparato, aunque sea muy simple, siempre me pasa algo. O pierdo las piezas, o pongo un tornillo donde no es, o los ensamblo de diferente manera, empiezo por unas partes que es al final y luego el otro, y entonces hay que hacer lo mismo una y otra vez, o 2 o 3 veces, hasta que más o menos quede igual. Y en el peor de los casos tengo que llamar al técnico para que venga a reparar lo que yo supuestamente estaba tratando de componer. En fin, no se nos da a algunos la posibilidad de hacer ciertas cosas, pero otras sí. Y cada uno de nosotros debemos entender que esos talentos que nosotros traemos, en última instancia vienen de parte de Dios, porque Él, siendo el creador de todo el universo y de todo lo que existe, y como dice el salmista, ¿no?, Él nos formó desde el vientre de nuestras madres, pues Él también nos dio esos talentos para alguna cosa que Él quiere que nosotros hagamos en este mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que nosotros no somos unos inútiles totalmente. Para algo servimos, algo podemos hacer, algo podemos manejar de forma natural. Otra de las características de los talentos es que no solamente se heredan, sino que también se pueden desarrollar. Dígame usted si no.
pararse de frente a un púlpito, claro, necesitamos tener al Espíritu Santo que nos esté guiando en las cosas que estamos diciendo, pero también se pueden desarrollar las técnicas y las formas para pararse delante de un púlpito y expresar las ideas que uno tiene acerca de ciertas cosas. Entonces, los talentos no solamente es algo con lo que uno nace, sino que también se puede desarrollar. Hay otros que aunque quiera uno desarrollarlos no se puede. Por ejemplo, yo cantar cero, o sea, de alguna ocasión habiendo faltado toda la gente del culto, me tocó hacer de todo, desde poner las sillas, dirigir el servicio y lo peor, dirigir la alabanza. Digo lo peor porque los congregantes tuvieron que sufrir mi voz. Yo no tengo voz para cantar, y aunque he intentado una o dos ocasiones desarrollar esta voz, pues usted me está escuchando. O sea, no tengo la voz más agradable ni el tono más que llame más la atención que me gustaría tener. Pero bueno, eso es lo que Dios me dio, eso es lo que yo tengo. Puedo desarrollar la forma de pensar y la forma de decir, pero mi aparato vocal pues así está, y así va, y así me voy a morir. Ya tengo muchos años con él. No importa. Lo que sí tengo que hacer es agradecerle a Dios que tengo esta voz y que puedo hablar, ¿sí? Porque hay otras personas que desgraciadamente no pueden hacerlo. Entonces, dentro de nuestras capacidades y de nuestra situación, debemos entender que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Delante de los ojos de Dios, por supuesto, todos somos iguales, pero no tenemos las mismas capacidades. El mismo apóstol Pablo lo dice: si la nariz le dijera al ojo, no te necesito porque yo soy la nariz, y el ojo le dijera al oído, no me haces falta porque pues yo me basto solo, pues sería una aberración. No, un cuerpo tiene que funcionar con todas sus partes. La cabeza necesita los pies necesitan los brazos necesitan los sentidos, y así. De la misma manera, nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, cumplimos varias funciones. Podemos tener diferentes actividades dentro de la iglesia, que eso va de acuerdo a nuestros talentos naturales, a los talentos desarrollados y a nuestra disposición de hacer las cosas. De esta manera, podemos llegar a la iglesia a servir en diferentes áreas: la parte de la administración, la parte del diaconado, el ayudar a las personas, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de nosotros podemos hacer algo, cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia entre el don y el talento? Que les digo, el talento nacemos con él y el don lo recibimos de parte de Dios. Ahora bien, si es cierto que el talento lo tenemos nosotros desde que nacemos, y todas las personas tenemos algo, los dones vienen dados solamente para aquellos que han nacido de nuevo. Quienes hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos tener la posibilidad de que el Espíritu Santo que reside en nosotros se manifieste a través de nuestro cuerpo con alguno de los dones. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos y conscientes de que hay dos cosas que podemos hacer dentro de la iglesia. Una es hacer las cosas que nosotros sabemos hacer, y otro, esperar que el Espíritu Santo nos use para esos talentos especiales. Otra de las características que diferencian los talentos de los dones espirituales es que los talentos podemos llegar a utilizarlos de forma egoísta para nuestro propio bien. Puedo tratar de sacar ventaja y de sacar una ganancia, buena o mala, no lo sé, de las cosas que sé y que puedo hacer. Eso es algo común a los seres humanos. Sin embargo, los dones espirituales están dados para la edificación de la iglesia, para que la iglesia
reciba bendición. Entonces es una gran diferencia. Yo no puedo de ninguna manera utilizar un don espiritual para beneficio propio. Quien ha intentado, ahí en el libro de los Hechos se narra el pasaje de Simón el Mago, que cuando vio cómo los apóstoles, al imponer las manos, la gente recibía el Espíritu Santo, se le ocurrió ir a decirle a Pedro: ¿cuánto quieres para que yo tenga también esa posibilidad de impartir el don? Digo, conociendo a Pedro, poco faltó para que le volteara un cachetadón, ¿no? Eso no está bajo nuestro control, y obviamente de ninguna manera nosotros podemos o intentar siquiera sacar beneficio de esto. No puede uno llegar ahí y poner su tenderete en la iglesia y decirle: pásale porque te voy a dar profecía, porque el Señor tiene profecía para ti. No. Cuando el Señor tiene palabra para alguien, uno sabe que esa palabra la tiene que dar, y es más, es muy difícil resistirse a eso, porque es palabra de Dios. Entonces, miren, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 12, de los versículos 3 al 8. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada por parte de Dios, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y aquí el apóstol nos está mostrando que hay muchas formas de servir al cuerpo de Cristo y ayudarnos unos a otros. Si usted ha recibido el don de darle palabra de parte de Dios a alguien, que es la profecía, pues adelante, no se debe de detener, no debe usted constreñirse. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es para la edificación propia, no es que usted lo esté haciendo para sentirse bien, sino porque lo está haciendo porque alguien necesita de palabra. Es muy importante, sobre todo en lo que es el don de profecía, es muy importante entender que todos los dones espirituales son para la edificación de la gente, no para criticarlos. Porque se da muchas veces que la persona que dice tener palabra de profecía, en realidad lo único que está haciendo es ir a regañar a alguien porque le parece a él que su actitud no es la correcta. Y eso no está bien. Cuando uno va y ejerce o se siente que el Espíritu Santo lo está usando para alguno de sus dones, la persona que está recibiendo el don no solamente va a ser edificada, sino que además se va a sentir bendecida. La muestra del don en la iglesia es precisamente eso. Debe de haber edificación, debe de haber gozo, tanto para el que lo da como para el que lo está recibiendo, principalmente para el que lo está recibiendo. Muchas veces la gente que recibe el don ni siquiera se da cuenta porque hay alguien más que está orando por ellos, ¿sí? Y a veces las personas, me ha tocado verlo, están en oración con los ojos cerrados, metidos en su diálogo con Dios, y una persona se acerca por atrás y casi sin tocarlo, muchas veces siquiera sin tocarlo, ora por la sanidad de esa persona y esa persona se sana.
y ni siquiera sabe quién fue el que hizo la petición de oración y la impartición de ese don de sanidad sobre esa persona. Sucede muchas veces, pero recibe la sanidad, se levanta y se va gozoso. Ajá. Eso es en cuanto a la forma en que nosotros debemos de sentir que es el Espíritu quien nos está utilizando. Los dones espirituales, como les decía, también están descritos claramente en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Vamos a ver cuáles son estos dones, ustedes los conocen, son 9 dones, y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, no para hacerle daño a alguien. Si no hay provecho, si no hay edificación, si no hay bendición, eso no proviene de Dios. Entonces, tenemos que estar muy atentos de cuál es el efecto que se va a producir en la gente cuando nosotros hagamos algo. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes de que esa persona se va a ver afectada de alguna manera en su vida. ¿Sí? Y si nosotros nos damos cuenta de que el efecto va a ser negativo, entonces no proviene de Dios. Viene quizás de nuestra mente, de nuestra soberbia, de nuestro ego, que queremos mostrar que somos alguien dentro de la iglesia y podemos perjudicar a una persona. Entonces dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí en este pasaje vemos dos cosas. Una, primero, que es la voluntad del Espíritu Santo, el darle lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. No es bajo nuestra voluntad, no es bajo nuestro deseo, nuestras ganas de hacer las cosas, sino que el Espíritu toma el control y hace las cosas cuando Él quiere. Llega a tal grado esto que muchas veces la persona que está siendo usada para manifestar uno de los dones es la más sorprendida de eso, porque uno lleva su vida normal y de repente siente de parte del Señor, dice: acércase a esa persona y ora por ella, o detente delante de esta persona y dile: ¿por qué estás así, hermano? ¿Por qué estás así? Porque veo que en ti hay algo que te está agobiando, el don de ciencia, el don de sabiduría. O sea, un don de ciencia, tú te das cuenta de qué es lo que le está pasando, que está pasando algo, a lo mejor no sabes, pero también el don de sabiduría te puede decir qué es lo que le está pasando a esa persona, y entonces le das palabra de ciencia, ¿sí? De edificación. Todo eso le está haciendo el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ver que el Espíritu nos va a utilizar cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera, aunque nosotros no queramos. ¿Cuántas veces se ha parado una persona en el templo y de repente le sale palabra profética para la iglesia, para corregir alguna situación, para exhortar, para edificar a la gente? ¿Sí? Yo he oído muchas veces como el Señor nos ha dicho a nosotros en la congregación: me gozo en ustedes que están aquí reunidos porque me están alabando. Y eso edifica mucho a la gente, se siente uno contento, dice: bueno, sí, hice el esfuerzo de venir hasta acá con todos los problemas que tengo, pero el Señor me está viendo y sabe que lo estoy haciendo por amor. Entonces la persona que da la profecía está ayudando a la congregación para que se sientan amados, más amados por nuestro Señor. La otra cosa
es que, como dice ahí, es para provecho, para que nos aproveche. Una de las características también, a mí me llama mucho la atención, no me llama la atención, se desprende de todo esto, es que los dones espirituales no los podemos usar con nosotros. Nosotros dependemos de la oración, del quebrantamiento, del postrarnos delante del Señor para pedir su misericordia y que Él nos sane. Pero yo no puedo poner la mano en mi corazón y decir, en el nombre de Dios, yo me estoy sanando. No, es por medio de la intercesión de otro. Y lo digo porque cuando yo fui sanado de esa afección que yo tenía en mi corazón, fue por la oración del pastor. Estábamos ahí, él oró por nosotros, y yo era uno de los que estábamos ahí, y recibí la sanación de parte de Dios. Entonces, yo no puedo ejercer los dones para conmigo, es para otros. Y es muy importante entender eso, que los dones se ejercen para ayudar a otros. Y cuando el Señor quiere ayudar y levantar y edificar y darle fe a otro, nos puede utilizar a nosotros para que podamos ir con esa persona y darle esa palabra y darle esa sanidad y darle ese consuelo a su corazón que viene de parte de Dios. Ajá. Entonces, la manifestación de los dones no está bajo de nuestro control bajo ninguna circunstancia. Siempre es Dios en su soberanía quien hace las cosas a través de nosotros. Pero estos dones solamente se pueden manifestar después de que nosotros hemos sido salvos, que hemos recibido la salvación, hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones y nos hemos entregado a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos de corazón a nuestro Señor, Él viene y nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar con nosotros para diferentes funciones, que es lo que el Señor hace en nosotros. O sea, para redarguirnos, para indicarnos, para educarnos, para edificarnos y para usarnos para bendecir a la iglesia. Todo esto sucede después de que el Señor se fue de la tierra y repartió el Espíritu Santo a sus discípulos allí en el día de Pentecostés. Bueno, los discípulos ya lo habían recibido antes, ¿sí? Pero toda la gente se manifestó de forma ya más directa después del Pentecostés. Antes de eso, cuando el Señor iba a partir, dejó antes de su ascensión, dejó unas funciones y unos dones especiales para la iglesia, para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo les llaman? Los dones de la ascensión, precisamente. Y esto se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, para asegurar que nosotros pudiéramos vivir con un cuerpo bien coordinado y bien ensamblado, dejó estos dones sobre determinadas personas para que ellos fueran la guía y la orientación de la iglesia en esta tierra. Entonces, los dones de la ascensión son los apóstoles, los profetas, que el profeta es el que se encarga de dar palabra de edificación a la iglesia para los tiempos en los que estamos viviendo, los apóstoles, que son quienes dan las bases para la formación de nuevas congregaciones, los evangelistas, que llevan la palabra del Señor a todos aquellos lugares donde hace falta y que ellos
incluso han tenido han tenido en sí la manifestación de diversos dones. Los evangelistas han podido también, en sus eventos de evangelización, han impartido sanidades a la gente, obviamente el conocimiento, la profecía, etcétera, ha sido de edificación, son de edificación para la iglesia. Los pastores obviamente son los encargados de cuidar al rebaño del Señor Jesús, las ovejas que han puesto bajo su cuidado, para que ellos también estén velando por todos y cada uno de nosotros cuando estemos dentro de una iglesia. El trabajo del pastor es escucharnos, ayudarnos, orientarnos, darnos palabra de bendición, traer a nosotros lo que el Señor quiere de nosotros, decírnoslos, y estar al pendiente de todos y cada uno de nosotros. El trabajo del pastor es pues uno de los más visibles, más importantes, porque es un trabajo continuo. Las otras funciones, los otros dones en las personas se manifiestan de forma periódica, no es algo continuo. El pastor está ahí siempre, y nosotros debemos apoyar y apoyarnos en nuestros pastores para que ellos puedan seguir llevando a cabo este maravilloso trabajo, que es darnos esa posibilidad de que nosotros estemos caminando en la senda correcta hacia el Señor. ¿Y para qué es todo esto? Para perfeccionarnos a nosotros los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es la edificación del cuerpo de Cristo? La obra es precisamente predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación a todas las personas, a todos los lugares, y que nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y de pensar y de hablar reflejen precisamente el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nosotros podamos dar testimonio de la transformación que recibimos de parte de Dios en nuestras vidas. Y eso lo tenemos que hacer plegándonos a nuestras autoridades, porque ellos son los que son depositarios de los dones del Señor Jesucristo para edificarnos a nosotros. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos escuchando. A lo largo del Evangelio del Nuevo Testamento, en toda la Biblia realmente se nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas, aquellos profetas que dicen traer palabra de Dios, que dicen traer palabra de bendición a la iglesia, pero son espíritus malignos que están tratando de desviarnos y de apartarnos de la senda correcta de nuestro Señor. Entonces, tenemos que escucharlos a ellos. Si hay alguna duda, si hay algún problema de doctrina, si hay algún problema de que nosotros no sepamos qué es lo que estamos escuchando, no estamos seguros de que por nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios no estamos seguros de lo que estamos oyendo, tenemos que acudir a ellos en busca de consejo y orientación. Primeramente a nuestros pastores, y no solamente ponernos en oración y no solamente inclinarnos delante del Señor para que Él nos guíe hacia su palabra, sino que no prestemos oídos a las fábulas y a las herejías y a las doctrinas equivocadas que muchas veces llegan hasta nosotros. No solamente de personas que vienen a tocar a nuestra puerta, sino a través de los medios electrónicos ahora, donde podemos encontrarnos una cantidad impresionante de falta de doctrina, de conceptos equivocados, de la presentación equivocada de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él mismo nos dijo en los últimos tiempos, y por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, vendrán muchos en mi nombre tratando de disuadir a la gente de seguir el Evangelio. Son falsos maestros, falsos profetas, falsos
personas que están tratando de decirnos que el Señor Jesús era o pensaba o hacía las cosas, tergiversando totalmente lo que es la personalidad, la persona de nuestro Señor, que está perfectamente delineada, mostrada en los evangelios y sobre todo en lo que vemos en las cartas de los apóstoles, ¿no? Porque ellos hablan de nuestro Señor Jesucristo, de cómo hace las cosas y qué espera de nosotros. Entonces, nosotros debemos entender que los talentos son parte de nosotros, nos ha dado Dios, y tenemos la obligación y la responsabilidad de desarrollarlos para hacerlos crecer. Los dones los recibimos de parte de Dios y Él nos los da cuando Él quiere y como Él quiere. Finalmente, todo esto es, como dice en la misma carta de los Efesios, el mismo capítulo, pero el capítulo 4, pero los versículos 14 a 16, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, la Iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. La guía de todos de estas personas que han recibido estos dones de la ascensión es precisamente eso, para que nosotros dejemos de estar escuchando falsas doctrinas, que maduremos en el crecimiento espiritual, que seamos más como nuestro Señor, que dejémonos de cosas de niños, empezando porque los niños se alimentan de leche y de comida blanda, y vayamos a recibir alimento más sustancioso, que es la palabra de Dios, a través de nuestras autoridades, a través de todos aquellos que el Señor ha puesto en esta tierra, para que nosotros vayamos creciendo, vayamos aprendiendo y sobre todo que nos mantengamos en la unidad de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que concertados podamos hacer aquello para lo que fuimos seleccionados, que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio con nuestras actividades, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, mostrándole a la gente que nos conoce cómo después de haber recibido al Señor Jesucristo, nuestras vidas han sido transformadas y estamos nosotros siendo guiados por Él, por su Espíritu, a través de todo esto. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en momentos complicados, cada vez hay más apostasía, cada vez hay más herejías, cada vez hay más acechanzas del diablo para que nosotros nos separemos del Evangelio, que reneguemos de todo aquello que sabemos y conocemos. Y estamos haciendo y debemos hacer todo lo posible por mantenernos firmes, oyendo a nuestros maestros, a nuestras autoridades, que ellos son quienes han recibido ese mandato de parte de Dios para que nosotros hagamos todo esto. Entonces, debemos de estar preparados, debemos estar listos, debemos estar dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo. Entonces usted debe estar atento a qué momento el Señor lo va a usar. No le tenga miedo, no tenga temor de ser usado. Si usted recibe la indicación de parte del Espíritu que se acerque a alguien para hablarle, para orar por él, para rogarle al Señor por sanidad, para darle palabra de edificación, para darle palabra de profecía de parte de Dios, mensaje de Dios hacia sus vidas, no tenga usted temor. Si usted se ha entregado a Dios, si usted ha entregado su corazón, su mente y su cuerpo al servicio del Señor, esté seguro de que el Señor lo va a usar cuando Él así lo decida, no cuando nosotros lo queramos, no cuando nosotros lo deseemos. Debemos anhelar, sí, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros, ¿sí? Pero no a nuestra voluntad, sino rendir nuestra voluntad para que cuando sea el momento y sea necesario,
podamos nosotros obedecer ese mandato, oigamos la voz de Dios y hagamos por nuestros hermanos en la iglesia aquello que el Señor nos ha mandado. Entonces, mantenga su mente, mantenga su corazón enfocado en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Manténgase enfocado en Él, para que Él le bendiga con estos dones, que le revele cuál es lo que Él tiene planeado para usted, que le revele su propósito y usted pueda alegremente, gozosamente aceptar esa comisión que nos está dando y podamos hacerla así con toda la gente y podamos llevar su mensaje a todos los lugares donde vayamos. Permítame orar por usted para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo cuide y decirle: Señor Dios, en esta tarde, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí, porque nos has reunido, porque nos has escogido como tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos reveles cuál es la finalidad de nuestras vidas, cuál es el propósito, que tu Espíritu Santo nos llene, que nos guíe y que nos dé la visión y la certeza de que Él está usándonos a nosotros para bendecir a los hermanos, para bendecir a la iglesia y para bendecir a este mundo que tanto lo necesita. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.